Muy buenos días, queridos amigos. Es un grato placer nuevamente estar con todos ustedes hoy aquí compartiendo esta grandiosa bendición de lo que será un culto familiar en el nombre de Dios y dirigido nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Es importante decir que en el culto de hoy nosotros tendremos un canto, un himno especial, también tendremos una historia para los niños. Tendremos un canto de una niña nuevamente que se ha preparado para alabar a Dios. Y finalmente tendremos el plato fuerte, lo que será el pan fresco, la palabra de Dios impartida y dirigida entonces por su Santo Espíritu. Bienvenido. Si en este momento estás allí conectándote o de repente en algún momento llegas a ver esta transmisión, quiero que sepas que de parte del cielo eres bienvenido a este culto familiar. Y para empezar, me gustaría que me acompañaras, si es tu oportunidad y si puedes hacerlo, con una oración. Bendito Padre Celestial, en este instante, en este momento, confiado estamos de ti, Señor, que tú recibes este culto en honor a tu presencia, Señor. Que tú recibes también las alabanzas que se entonarán a ti, Dios Santo. Y que tú entonces en respuesta de todo ello hablarás a nuestro corazón a través de tu palabra y nuestro corazón quedará satisfecho y regocijado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un hermoso y feliz sábado para ti en esta mañana. Como sabemos, hoy es día de reposo de nuestro Dios y hoy es el día para estar en comunión con Él. Voy a cantar el número de himno 103, Jesús resucitado.
la historia en esta hermosa mañana, Adi, vamos a hablar acerca de una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba? María. El pájaro, no está el pájaro. María. En la Biblia hay muchas Marías, pero hoy vamos a hablar de una María en especial, que es María la pecadora. Jesús, Adi, fue a una gran fiesta, lo invitaron. ¡Fiesta! Sí, fue a una cena, lo invitaron a comer y Jesús fue. Pero el que lo invitó se le olvidó lavarle los pies a Jesús, limpiarle los pies. Sí, en el tiempo de antes, cuando a ti te invitaban a algún lado y tú llegabas a su casa, te tenían que lavar los pies, porque antes no teníamos pavimento como ahora tenemos, sino que solo todo eso era de tierra y los pies llegaban todos sucios, ¿verdad? Así como cuando sales allá afuera y no te pones zapatos. Bueno, a este se le olvidó lavar los pies de Jesús. Y no faltará poner los zapatos que le ponen yo para calcetas. Sí, las calcetas. Entonces no le lavó los pies y estaban en la cena. Yo me imagino que estaban platicando cuando de repente entró María, esta mujer que había sufrido tanto, esta mujer que vendía su cuerpo. Pero ya María estaba cansada de tener una vida así. Así que ella... María cansó una panza de bebé. Sí, así que María había escuchado hablar de Jesús, todas esas cosas buenas que Jesús hacía por la gente y sabía que Jesús podía perdonar los pecados. Así que María se enteró que Jesús estaba en la casa de Simón y fue rápido. Entonces María entró. Y no cuenta que sorprendido con la bebé del pastor entró. Sí, entonces María entró y vio a Jesús. Y María llevaba en su mano un perfume muy caro, así como los perfumes de ahorita que son buenos, que están caros. En ese tiempo ese perfume costaba una fortuna y María corrió a los pies de Jesús y le lavó los pies con ese perfume. Y María llorando, yo creo que le escurrían las lágrimas y le mojaba los pies a Jesús. Y María que se fue la cara de mollos. Sí, y con su cabello María secaba las lágrimas que ella había puesto en los pies de Jesús y el perfume que ella le había puesto. Jesús, viéndola con amor, le dijo: María, vete, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. ¿Será, Adi, que la vida de María fue la misma? ¿Será que a como llegó, salió? Y no faltará cada camino. No, la Biblia no nos dejó ahí. La Biblia nos dice que María tuvo una vida nueva. Y no que María que se fue de José. Sí, y María era una de las que estaban cuando Jesús resucitó y estuvo en todo el proceso de la muerte de Jesús. Así que esta historia no nada más es para nosotros, para los niños, sino para nosotros los grandes. Jesús perdona nuestro pecado. Cualquier pecado que tú cometas, Adi, recuerda que Jesús nos perdona. Que así como nos dejó un ejemplo en la Biblia, Jesús nos perdona como a María. Y no venía mi conmigo. Sí. Ok, entonces vamos a hacer una oración porque esta ya fue nuestra historia. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, mi Señor, porque nos dejaste el ejemplo de María. Gracias por perdonar nuestros pecados, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tú vas a orar, ok, voy a repetir. Amén. Amén. Tu corito. Cristo mismo. Cristo me ama, le dará su palabra del cielo. Dios ama, Dios soy, mi
Comenzados, hermanos, espero que, o amigos, los que estén ahorita disfrutando de este hermoso culto, vamos a tener la palabra de Dios. Si alguno tiene una Biblia, puede conseguirlo. Vamos a leer el capítulo Segunda de Reyes 6, capítulo 5, y dice así: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Que el Señor les bendiga. Quisiera comenzar este momento diciendo que ¿quiénes de los que estamos en estos días tratando de subsistir y de salir adelante no tiene preocupaciones? Dicho sea de paso, ¿sabes lo que significa la palabra preocupación? Preocupación es ocuparse antes. Por eso dice pre y después dice ocupación. Es decir, ocuparse antes de tiempo. Esto quiere decir como en el caso de que un jugador de fútbol vaya a tener un partido, un encuentro con otro equipo y entonces comience a jugar antes de los 90 minutos. ¿Qué puede pasar si un jugador comienza a jugar antes? Pues agotará las energías que necesitará entonces para el partido cuando comience en realidad. ¿Qué sucederá entonces si un atleta cuando tiene que correr sale a correr a la pista antes del disparo? Mis amigos, entonces esto haría que el atleta quedara completamente descalificado. Por eso la preocupación, ocuparse antes de tiempo, no nos trae a nosotros nada bueno. Pero tengo que confesarte, tengo que ser sincero, que en los últimos días a mí también me ha invadido la preocupación. A mí también en los últimos días la preocupación ha hecho que el sueño se me vaya, que la tranquilidad se aleje de mi corazón y que un poco de paz entonces se esfume de mi vida. Tengo que confesarte que he estado muchas veces en esa estación de la vida donde las preocupaciones abruman mi vida de una forma terrible. Pero sabes, he encontrado en la palabra de Dios el sosiego y el bálsamo necesario para entonces renovar las fuerzas, tener la esperanza, encontrarme de nuevo con la tranquilidad, y hoy es mi deseo compartirlo contigo. Lo primero que debo compartirte es que el 40% de las razones por las que nosotros nos preocupamos, queridos amigos, nunca sucederán. Son hechos que nunca pasarán. Los expertos dicen que el 40% de los motivos que nosotros tenemos para preocuparnos es algo efímero, es algo que nunca va a pasar. Son asuntos que están en nuestra mente. No emprendes ese viaje porque tienes la preocupación de que puedas accidentarte en ese viaje, porque te preocupas porque probablemente algo terrible te va a pasar en ese viaje. Son cosas que probablemente no van a suceder. Te preocupas por situaciones y a veces no emprendes, no echas tu sueño a andar, no echas a caminar porque piensas que ya fracasarás. ¿Y qué pasará si no sale bien? ¿Y qué pasará si no sale como esperamos? O de repente echaste algo a andar y empiezas a preocuparte por cosas que no tienen sentido. Ese es el 40% de los motivos de nuestras preocupaciones. El 30% por las razones en las cuales también nosotros nos preocupamos tiene que ver, quizás, está un poco parecida a esta. Ya dijimos que el 40% son cosas por las cuales nosotros realmente no tenemos el control, pero el 30% son esas cosas que nosotros no podremos cambiar de nuestro pasado. Cosas que sucedieron en nuestra vida, que ya nosotros no tenemos el control, que nosotros no podemos alterar. Son cosas inalterables en el pasado, en nuestra historia.
tal vez un error que cometimos, tal vez una falla, tal vez algo que dijimos, tal vez un daño que hicimos. Ya no podemos hacer nada por alterar el pasado. Lo que pasó quedó en el pasado. Lo que podemos hacer es algo para alterar nuestro futuro en nuestro presente. No volver a cometer los mismos errores. Pero no nos preocupamos por el presente ni por el futuro. Nos preocupamos por el pasado. La esposa que no tiene tranquilidad se preocupa por el esposo que un día le falló, por el esposo que le fue infiel. Y aunque el esposo se arrepintió y le pidió perdón a la esposa, le suplicó y de verdad se arrepintió, está arrepentido de corazón, la esposa no duerme por las noches, vive preocupada porque piensa que su esposo, así como le falló en el pasado, le va a fallar en el futuro y no perdona, no deja atrás el pasado. Incluso a veces en discusiones recientes el esposo o la esposa le suelta otra vez y le trae el pasado al presente porque vive preocupada por las cosas que quedaron atrás en el pasado. Queridos amigos, no podemos hacer nada ya por lo que está marcado detrás del tiempo. El pasado es pasado. Debemos dar un paso al frente y enfrentar, alterar nuestro futuro en el presente de hoy. El 12% de nuestras preocupaciones tiene que ver con lo que los demás dirán o dicen de nosotros. El 12% de nuestras preocupaciones se basa en lo que los demás piensen, en lo que los demás digan. ¿Y qué van a pensar si me ven vestido así? ¿Y qué van a pensar si me ven caminando aquí? ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a pensar? Y eso invade nuestras preocupaciones y también forma parte de nuestra intranquilidad. No debemos nosotros preocuparnos por lo que los demás piensen o dejen de pensar. Si hay algo entonces a la que debemos prestarle atención de lo que piensa de nosotros, debe ser a Dios. Y Dios, créeme, que piensa lo mejor de ti, tiene esperanzas en ti. Dios confía en ti, porque si no fuera así, para empezar, no hubieses venido a este mundo. El 8% de nuestras preocupaciones, tiene que ver con causa real. Solo el 8% tiene algún argumento real por el cual nosotros hemos de preocuparnos. El 10% tiene que ver con nuestras enfermedades. Pero si nos preocupamos por ello, entonces la enfermedad va a aumentar más. En pocas palabras, nosotros no tenemos razones suficientes. Las estadísticas, los números no mienten. Las estadísticas dicen que las razones que nosotros tenemos para preocuparnos no son causa suficiente para que nosotros estorbemos nuestra paz, para que nosotros nos causemos algún martirio mental y no podamos dormir bien y no podamos rebosar de una sana tranquilidad. Creo entonces en esa parte del dicho o alguien que alguna vez mencionó que si nosotros tenemos un problema, no tenemos que preocuparnos porque el problema puede que tenga solución. Si tiene solución, no hay de qué preocuparse, pues tiene solución. Y si no tiene solución el problema, tampoco hay que preocuparnos, porque ¿para qué preocuparnos si no tiene solución? Pero quiero agregarte algo más. Si aún la preocupación alberga tu corazón porque ese problema no le ves la solución y necesitas una solución, Cristo Jesús es nuestra solución. La Biblia dice en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo número 5, lo que fue nuestra lectura bíblica. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha y en el agua, y entonces él gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Quiero que imaginemos un momento. Este alumno de la escuela de los profetas habían ido a cortar árboles para hacer la casa de su habitación más acogible.
¿Quién no quiere prosperar y tener una mejor casa? ¿Quién no quiere sustentar el hogar? ¿Quién no quiere ser provisión para los suyos y para los que ama? Todos nosotros queremos eso. Así que este hombre fue y empezó a ser productivo. Este hombre fue y comenzó a leñar. Este hombre comenzó a cortar en el árbol. Comenzó a darle con el hacha en el árbol. Pero de repente, en un instante, mis queridos amigos, en un instante, el hacha probablemente se salió del mango. Cayó en el río. Ya no era más productivo. Porque ¿qué hace un leñador con el mango en la mano sin el hierro del hacha? Ya no puede cortar con el madero el árbol, ya no puede hacer nada. El hacha está en el río y él no puede producir más. El problema para este hombre no era solamente eso. Le embargaba la preocupación de que había depositado alguien su confianza en él para ser productivo y le habían prestado el hacha. El hacha no era de él. Así que el hombre, que era un hombre responsable, se preocupó. Porque si hubiese sido de él, hubiese dicho, está bien, se perdió el hacha. Pero no era de él. ¿Te acuerdas cuando te preocupas? Cuando pierdes o echas a perder algo que no te pertenece. Este hombre estaba preocupado realmente por eso. Y quiero empezar haciéndote una pregunta con relación a esto. ¿Cuál es tu hacha? ¿Qué es eso que te hacía productivo? ¿Qué es eso que te hacía salir adelante? ¿Que te hacía marchar? ¿Que hacía que todo sobreabundara en tu vida? ¿Qué era eso? Tal vez tú puedes pensar y decir en este momento, Edixon, eso era el trabajo que yo tenía, pero que perdí debido a la pandemia. Tal vez tú hoy puedas decir, eso era el dinero que yo ganaba en los ingresos, pero lo perdí porque hice un mal cálculo y tomé una mala decisión. Tal vez tú puedas decir, eso era el negocio que yo tenía y que abría y le vendía a la gente, pero ya no puedo vender debido a todo lo que está pasando. Eso, Edixon, era el préstamo que me hacía producir dinero, pero ahora ya no puedo porque lo que presté se me hundió en el río, lo perdí todo. Pero sabes, el varón de Dios, dice el versículo 6, preguntó, ¿dónde se te cayó? ¿Usted se acuerda de ese episodio cuando nosotros perdemos las llaves? Y alguien en la casa inocentemente hace una pregunta no coherente. Y te pregunta, tú dices, perdí las llaves. Y entonces le dicen a usted, ¿y dónde las perdiste? Si tú supieras dónde las perdiste, entonces quiere decir que estás buscando la llave por deporte. ¿Dónde las perdiste? A veces puede parecer una pregunta que no es coherente. Pero en este caso, el varón de Dios pregunta, ¿dónde se te cayó? ¿Dónde fue que cayó el arca? ¿Dónde fue que el arca, el hacha se hundió? ¿En qué parte del río se te hundió el hacha? Entonces allí encontrarás que el hacha tuya no se debía al negocio. Que el hacha tuya no se debía al dinero, que el hierro no se debía a eso que se cayó a veces, que usted piensa que probablemente era aquello que producía el dinero. El hacha probablemente era la oración. Lo que hacía que tu negocio prosperara era que te aferrabas a Dios. Lo que hacía que el asunto saliera adelante y tuvieras abundancia y bonanza probablemente se refería al simple hecho de que tú estudiabas y eras una persona totalmente consagrada a Dios. ¿Dónde fue? ¿En qué momento fue que sucedió que descuidaste la oración?
¿En qué instante fue que te alejaste del estudio de la palabra de Dios? ¿Será que por el hecho de que no has ido más a la iglesia durante todos estos días, ya no te has preocupado más por estudiar? ¿Ya no te has preocupado más por tener un encuentro con Dios? ¿Ya no te has preocupado más por seguir orando? Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede rescatar todo lo perdido. Yo no sé cómo la ciencia podría explicar el hecho de que el profeta lanzó un pedazo, una rama, un palo en el agua y entonces el hacha flotó. Prefiero pensar que este hombre de Dios hizo algo parecido así para que no pudiéramos explicar un milagro, sino simplemente aceptar el hecho de que Dios es todopoderoso. Si tu problema no le ves la solución, descansa hoy en el Señor. Confía en Dios, porque Dios puede hacer flotar el hacha otra vez. Puede hacer un imposible y lo hará, porque Dios tiene el poder infinito de bendecirnos de tal manera en el que nosotros ya no necesitemos entonces tener una preocupación más. Voy a invitar a mi cuñada que nos va a ayudar a cantar este canto. Este canto que se titula Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Y cuando ella termine de cantar este canto, ella va a cerrar con una oración para que la preocupación que nosotros tengamos ahora mismo pueda ser reposada en las manos de Dios y Dios pueda hacer completamente cargo de ese problema.
mi Señor, porque tú sabes, tú oyes, tú ves, Padre. Gracias porque tú nunca nos abandonas. Gracias porque podemos dejar en tus manos todos nuestros problemas, todo lo que nos quita esa paz, mi Señor. Que, mi Señor, si hay alguien detrás de esta pantalla que le está quitando esa paz, lo ponemos en tus manos, mi Señor, en el mejor lugar en donde puedan estar. Danos de esa paz que solo tú sabes dar, mi Señor. Y no nos hagas olvidar, mi Señor, que tú siempre, siempre estás aquí con nosotros, aunque no te veamos, aunque no te podamos sentir, Padre. Que por medio de la fe podamos entender que tú siempre estás de nuestro lado, que somos nosotros los que nos alejamos de ti. Pero gracias, bendito Padre, por ser tan amoroso con nosotros, porque aún siendo pecadores, mi Señor, tú permaneces con nosotros. Sigue quedando con nosotros, mi Señor, en este santo día, que podamos deleitarnos en tu santo sábado. Quédate también, mi Señor, con cada persona que está detrás de esa pantalla. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.